Clase número 25 del tema 3. Alimentación del KBC, caso 2. Continuación. Bien, en la clase anterior vimos cómo el KBC también se puede alimentar por un regulador lineal que queda internamente o que está internamente dentro del convertidor de SDC de los 3 y de 5 voltios. Habíamos comentado también que podía ser un convertidor de SDC de 3 voltios exclusivamente y también podría tener alojado un regulador lineal y también alimentar al KBC de esa forma. Bien, de una forma u otra, el caso que estamos viendo es que el regulador lineal que se está utilizando para alimentar al KBC está internamente dentro de un chip, dentro de un circuito, un DCDC. Para que estos 3,3 voltios lleguen al KBC únicamente, habíamos comentado que era necesario que a este circuito le llegaran 19 voltios, ya que es la continuación a toda la trayectoria que venimos siguiendo según diseño de los fabricantes. No vamos a hacer el recordatorio nuevamente, ya que lo hemos repetido muchas veces. Vamos a partir en esta clase directamente de buscar localizar el KBC y determinar cómo es que se alimenta, ya que esto será una de las tantas averías que se les va a presentar y muchas veces van a tener que resolver esta avería y de esta forma. En la clase de hoy vamos a ver un caso muy parecido a este. El circuito integrado prácticamente es el mismo, pero es en un esquema Inventec, y en los esquemas Inventec, les repetía de otras clases, a veces son bastante complejos a la hora de seguirlos. De ahí a que tomo un esquema Inventec, no tengo el equipo en taller, por lo tanto nos remitiremos únicamente a esquema, pero veremos cómo localizamos los 3,3 voltios que alimentan al KBC y cómo llegan y cómo estos 3,3 voltios son manejados ahora por otro circuito que también tiene que ver directamente con todo esto que hemos visto ahora. El esquema que vamos a utilizar en esta clase es el Inventec U121, que pertenece al equipo BenQ Joybook 121. Bien, lo primero que deberíamos hacer, lógicamente, es seguir toda la trayectoria que habíamos comentado en clases anteriores. Primeramente, localizar el conector verificar que no tuviese ningún tipo de cortocircuito. Si no hay cortocircuitos entre el conector y el elemento conmutador y después del elemento conmutador, entonces alimentamos. Verificamos que a esa resistencia o después del elemento conmutador estén llegando los 19 voltios y después que hemos chequeado que tenemos 19 voltios, vamos a localizar el KBC, la alimentación del KBC. Bien, suponiendo que ya todo eso lo hemos hecho y estamos aquí, en la primera página de este esquema. Verificamos y nos encontramos con lo siguiente. En este esquema, como en el anterior que vimos Inventec, no nos dicen las páginas de los diferentes circuitos. Por lo tanto, tenemos que hacer uso obligatoriamente del buscador y localizar el IT8512G. En este caso, sí nos muestra que el bus que une al PSH y al KBC es el LPC. Pero repito que no siempre esto nos ocurre. Sin embargo, lo que siempre se cumple es que el teclado está colgando directamente del KBC, el ratón está colgando del KBC y los elementos que indican o los LED que pueda tener este equipo también están unidos al KBC, ya que el KBC es quien determina si esos LEDs se encienden o se apagan. Por lo tanto, esto es lo que me está indicando estos tres bloques que tengo aquí. Sencillamente que este circuito tiene interno la controladora de teclado, la controladora del ratón y también tiene el manejo o el control de los LED que están fuera del equipo, los que me indican el disco duro, la carga, el wifi, etc. Bien, entonces este es mi KBC. No obstante, aquí arriba dice S y KBC. Repito que no siempre lo dice. En este caso lo tenemos bastante fácil. Control embebido o keyboard control. Bien,
localizamos IT8512 y lo ponemos aquí en el buscador. Y directamente me lleva a la página 33. Como ven, ya estoy en la página 33 y exactamente es el ITE o el IT, porque ITE es el fabricante de este circuito, IT8512. Bien, ya en esta página podemos localizar cuál es la alimentación de este circuito. Recuerden que en la clase anterior habían dos bloques. Cuando estábamos trabajando con el Acer Aspire 5235, teníamos que, en vez de dibujarnos un solo bloque o un solo cuadro con todos los pines a su alrededor, nos dibujaban dos bloques o dos cuadros. En este caso no tenemos ese problema. En la página todos los pines están dibujados en un solo cuadro. Pero, observen, hay una serie de pines en este punto que se unen. Si buscan en todas las otras partes, no hay ningunos otros pines que se unan, excepto estos. Estos son los pines que estoy buscando. Estos son los pines de alimentación del KBC. Y, como puedo ver, es un circuito que es VGA. Está pegado con bolas. Por lo tanto, tendremos que localizar la alimentación no en un pin, sino en otra parte del circuito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que me dice que lo que hay son bolas de estaño debajo es la numeración. Recuerden que hasta ahora siempre hemos visto pin 46, 19, etc. Bien, esto es una posición E1. Se refiere a que hay letras y números, y donde coincide el número y la letra, exactamente esa será la posición de esta bola. Bien, no vamos a explicar eso ahora, más adelante lo explicaremos. Lo que quiero decir es que hay que buscar, aquí además, aquí me dice V standby. Eso quiere decir voltaje de standby. Voltaje de standby, lógicamente, se refiere al voltaje que utiliza este equipo mientras no se le ha presionado power. Es decir, este voltaje tiene que estar aquí mientras no se presione power. ¿Por qué? Porque es el que mantiene preparado a este circuito para el momento de arranque. Es decir, este circuito es quien mantiene el stand-by de este equipo. Bien, cuando ya tenemos localizado que el voltaje que estamos buscando es el 3VA-S, y esto es muy importante que lo tengan con exactitud, porque hay muchos voltajes que se parecen. Hay muchas formas de letras que se parecen. No podemos confundirlo cuando estamos buscando. No obstante, en este caso me está diciendo que este voltaje está o viene de la página 33 y yo estoy justamente en la página 33. Por lo tanto, este que está aquí hará un cambio de letras. Si lo buscamos con el buscador, ponemos esto aquí, me llevará directamente aquí, que lo acabo de ver. Es decir, 3VA-S es este 3VA-S. Y observen, aquí lo que tengo es un filtro para filtrar este voltaje y convertirlo en este. Este voltaje, al filtrarlo, lo convierto en este. Por lo tanto, este voltaje que está aquí es este mismo voltaje, esta línea está unida a esta línea. Y si voy a medir este voltaje, me basta con localizar, por ejemplo, el C18, que estará muy cerca o muy próximo a uno de estos pines. Bien, o a uno de estas bolas, disculpen, porque aquí esto es un VGA. Bien, me basta con localizar C18, C19, C20, 21 o 22, cualquiera de ellos. O, mucho más fácil, L10. Esto será una bobina de ferrita magnética. Bien, disculpen, ferrita multicapa. Esto será una bobina de ferrita multicapa, de las pequeñas negras. Por lo tanto, me será muy fácil localizar L10 y medir en cualquiera de sus extremos. Tendría que tener 3,3 voltios. En el supuesto caso que no tiene 3,3 voltios, necesito localizar este voltaje, que es el que está
el que está llegando a esta página. Y me está diciendo que puede ir a las páginas 12, 32 y 33. Estoy en la 33, por lo tanto, este voltaje estará en la 12 o en la 32. Directamente buscamos esto mismo en la página 32 y 12. Ya en la página 12 ya tengo escrito lo que estoy buscando, le digo buscar y me da que es una alimentación de este circuito. Por lo tanto, recuerden, yo estoy buscando ahora una fuente. En la siguiente clase explicaré la diferencia de localizar una fuente y localizar una carga. En este caso, este circuito hace de carga de este voltaje. Por lo tanto, para localizar este voltaje hay necesidad de localizar la fuente que genera este voltaje. Por lo tanto, me voy a la página 12 y le digo buscar ese mismo voltaje. Efectivamente, aquí está el voltaje. Este voltaje que está aquí me está indicando que está siendo conmutado. En realidad no es este voltaje, es este otro voltaje. Este voltaje sencillamente que se llama 3VLA, lo han conmutado o pasado por ese MOSFET y lo han llevado aquí. Por lo tanto, yo tengo que buscar dos cosas. La primera, la razón por la que yo quizás no pueda tener este voltaje es que este MOSFET no esté conduciendo. O la segunda razón, que este voltaje no esté llegando. Hay que analizar las dos partes. Porque si tengo este voltaje aquí y este MOSFET no está conduciendo, no está aquí. Y si tengo el MOSFET conduciendo y no tengo este voltaje, por lo tanto aquí no llegará nada tampoco. Cualquiera de los dos interrumpen el voltaje ese. Y a nosotros lo que vamos a hacer ahora es analizar las dos situaciones. Tanto de dónde viene este voltaje y lo siguiente, quién conmuta al MOSFET para que este voltaje llegue aquí. Bien, yendo por paso, esto que tenemos aquí, Q8, es un MOSFET de canal P. Lo reconozco porque la flecha sale de la puerta. Aquí vemos que dice una G, Gate, Source y Drain. Puerta, fuente y drenador. Bien, aplicamos concepto. Dice que un MOSFET de canal P conduce cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. Bien, en este momento estábamos analizando que este voltaje lo van a conmutar con este MOSFET y le van a llamar a este mismo voltaje S-3VLA, que es el voltaje que van a aplicar a la entrada del filtro que habíamos analizado anteriormente. Bien, si yo tengo este MOSFET y conduce cuando la puerta es menor que el voltaje de fuente, en la fuente tengo 3,3 voltios. Por lo tanto, aquí en puerta tendría, es decir, necesito un voltaje menor que 3 voltios. Recordando siempre que este MOSFET no va a pasar prácticamente ninguna corriente. ¿Por qué? Porque el KBC no necesita de corriente. El KBC es un circuito que consume muy poca corriente. Por lo tanto, el trabajo de Q8 es prácticamente pasar un voltaje de 3,3 voltios sin electrones prácticamente. Con miliamperios me basta, porque el KBC consume entre 1 y 2 miliamperios, no más que eso. Bien, entonces, siguiendo la puerta, ya que en fuente tengo 3 voltios y van a ser fijos, primeramente también aclarar que esta resistencia, la R1028, no la voy a tener, la voy a tener abierta. ¿Por qué razón? Bien, estas son las modificaciones que se le van a hacer a las diferentes revisiones de este esquema. Por lo tanto, convergen en los esquemas las revisiones. Cuando veamos un caso como este, porque no tendría ningún sentido que tuviésemos una resistencia de 0 ohmios, que es un puente, entre este punto y este punto. De ser así, este MOSFET aquí no existe. Alimentarían directamente con este voltaje a este otro sin pasarlo por el MOSFET. No habría necesidad de conmutación.
No obstante, en este caso me está diciendo que está, también me ponen aquí open, como que en algunos casos me la voy a encontrar abierta. Cuando la resistencia no está o esto está abierto, en el caso que encontremos un esquema de este tipo y esta resistencia exista, todo este circuito de aquí abajo no estará, porque no tendría ningún sentido. Este circuito tiene sentido si esta resistencia no existe. Por lo tanto, comenzamos por ahí. En esta parte del circuito, esta resistencia no la tenemos. No existe resistencia. Vamos a trabajar únicamente con la conmutación del MOSFET y vamos a olvidarnos de esta resistencia. Porque, repito, estos son revisiones de los diferentes, del mismo esquema, pero de los diferentes equipos que se van a construir con este diagrama. En algunos equipos, seguramente para abreviar y para abaratar el coste, sencillamente quitan circuitos. Eso lo habrán encontrado mucho en los equipos, porque hay muchos equipos que son revisiones de otros esquemas que poco a poco van eliminando circuitos. Si eliminan este MOSFET, tienen que hacer una conmutación y la hacen a través de un puente directamente. Bien, el caso que estamos analizando es cuando esta resistencia no existe y la conmutación es a través del MOSFET. Porque cuando la resistencia directamente está, aquí aparecen 3,3 voltios y aquí hay, sin que tenga que ver directamente con la conmutación. Es decir, que si tengo el caso en que es voltaje, puente, voltaje, no hay ninguna otra cosa. Porque si en cualquier caso este voltaje no existe y únicamente tengo la resistencia, pues es la resistencia la que está dañada. Bien, si no es el caso, donde yo no tengo R1028 y no es este el caso que estamos hablando, sino que estamos hablando de que exista Q8 y que Q8 tenga que conducir, vamos a ver cómo lo hacen conducir. Primeramente, cuando sigo la puerta me lleva a una resistencia de 220 kiloohmios, más abajo una resistencia de 1 kiloohmios, y esto no es un divisor. ¿Por qué razón? Porque veo que aquí hay otra resistencia de 47 kiloohmios y 5 voltios. Estos 5 voltios van a ser aplicados desde el voltaje regulado que sale del circuito de 3 y 5 que analizamos anteriormente en la clase. Es decir, recuerden que este circuito sacaba 3 voltajes, 3 voltios, 5 voltios y 2 voltios de referencia. Bien, en este caso tenemos prácticamente lo mismo. Esto lo hago para no repetirnos y no ir directamente al circuito. Pero si nos vamos a la página 7, encontraríamos que ahí tenemos al circuito que genera los 3 y los 5 voltios y por uno de sus pines salen 5 VLA. Bien, vamos a verlo. De todas formas, haremos un poquito más larga la clase, pero es mejor verlo. Bien, ya en la página 7 estamos otra vez con un TPS 51125. Les recordaba, pin 8. Por el pin 8 salen 3 VLA. Por el pin 17 salen 5 VLA. Y por el pin 3 salen 2 voltios de referencia. Recuerden que habíamos comentado que para que esto existiera o esto se produzca, solo es necesario que por el pin 16 entraran 19 voltios. Esto que tenemos aquí. Bien, ya hemos visto, porque estamos partiendo desde este punto, ya hemos visto que en este circuito lo primero que habíamos analizado es que efectivamente le estaban llegando 19 voltios a este circuito. Lo que no teníamos era los 3 voltios del KBC. Y estamos tratando de llegar a ver a dónde nos lleva esa parte. ¿Cómo es que no están llegando y por qué? Bien, hemos analizado que el circuito que teníamos en la página 12, este de aquí, en cuanto aparecen los 19 voltios, en este punto aparecen 5 voltios. 5 voltios. Aquí hay una resistencia R1036, la seguimos, y hacia masa no nos permite llegar porque está Q9.
y más abajo tenemos una resistencia de 1052 que es de 1 kilo ohmio. Bien, si seguimos el circuito tenemos resistencia, resistencia y un MOSFET. Bien, volvemos prácticamente a lo mismo. Esto que tenemos aquí no es otra cosa que un circuito donde el MOSFET es quien cierra la masa de este divisor formado por 1036 y 1052. Pero la resistencia de arriba es 47.000 ohmios y la de abajo es 1000 ohmios. Por lo tanto, cuando creamos un divisor, si aquí aparece masa, si calculan ese divisor, prácticamente aquí aparece un 0. Es decir, si aplicamos masa aquí, aquí aparecería un 0. Si tenemos una masa y le aplicamos prácticamente esa misma masa a puerta teniendo 3 voltios, le estoy aplicando una diferencia de potencial a este MOSFET, a Q8, de 3 voltios entre puerta y fuente. Puerta y fuente. Por lo tanto, este MOSFET conduciría. Es cierto que me dejaría pasar muy poca corriente, pero, como ya les había comentado, es el caso que no necesito tanta corriente porque esta alimentación es únicamente para el KBC. Por lo tanto, la situación me ha llevado a pensar que la clave está en que Q9 conduzca. Por otra parte, si observamos, si Q9 no conduce, estos 5 voltios, observen, están siendo aplicados a la puerta de este otro MOSFET, de Q571. Si tengo un MOSFET de canal N, este sí es de canal N, que le aplico 5 voltios en puerta, este MOSFET aplica una masa aquí, en su pin 3. Une los pines 2 y 3 y aplica masa en este punto. Observen, lo que yo tengo aquí es una resistencia de 200 ohmios. Si tengo 200 ohmios directamente a masa en la línea donde voy a aplicar 3 voltios, pero observen bien, este voltaje aparece justamente cuando aparecen 19. En ese momento hace conducir a este MOSFET. Este MOSFET aplica masa y en ese momento esta masa de aquí y esta resistencia le están aplicando prácticamente una masa a este punto de aquí. ¿Y qué hacen con esto? Sencillamente protegen la línea de que no vaya a entrar a alimentarse por un error de circuito. Para alimentar esta línea, primeramente hay que quitar esta conducción. Pero cuando este MOSFET conduce, por eso dije que la clave es Q9, cuando este MOSFET conduce, lo primero que hace es eliminar la conducción de este y dejar esta línea libre para que se le pueda aplicar los 3,3 voltios. Porque si yo tengo una masa aquí e intento aplicar 3 voltios aquí, esto es un cortocircuito a través de una resistencia de 200 ohmios. Prácticamente le pediré más corriente de la que puede entregar este MOSFET con esta diferencia de potencial. Por lo tanto, le estaré quitando prácticamente toda la corriente y volvería a dejar al circuito S o KBC sin alimentación. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Lo primero que hago es quitar la conducción de Q571 cuando este conduce, y lo segundo es aplicarle una masa para que conduzca. Cuando aplico una masa en este punto, que prácticamente donde la aplico es aquí, pero al tener un divisor que está formado por R1036 y R1052, y al ser un divisor tan diferente, o sea que prácticamente toda la resistencia está en la resistencia superior, en lo que me queda aquí al aplicar una masa es muy poco. Muy poco. Si lo calculan, del orden de los 0,0 y algo de voltios. Por lo tanto, en este punto, cuando Q9 conduce, hay 0 voltios.
si Q9 conduce, también elimina la conducción de Q571 y deja libre esta protección para poder ser alimentado el KBC o este punto de aquí. Bien, entonces la clave, vuelvo y repito, es la conducción de Q9. Al analizar Q9, vemos que el MOSFET que tenemos como Q9 es un MOSFET de canal N. Y, aplicando concepto, el MOSFET de canal N conduce cuando el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. En este caso, observen, puerta, drenador y fuente. La fuente está directamente a masa. Por lo tanto, con que apliquemos en puerta un voltaje superior al voltaje umbral de conducción de este MOSFET conduciría. La corriente que va a pasar por aquí la determinan estas dos resistencias, tomando como voltaje de alimentación 5 voltios. Sería por aquí y estaría llegando aquí, de positivo a negativo. La corriente circularía por R1036, 1052 a través del MOSFET a masa. Bien, este MOSFET, con que le apliquemos un voltaje proporcional a la corriente que determinan estas dos resistencias, conducirá. Para analizar la conducción del MOSFET o qué voltajes pueden influir en la conducción del MOSFET, me basta conseguir la línea que tenemos aquí directamente aplicada a puerta. Todo lo que esté unido a puerta. Bien, de puerta puedo seguir y llegar directamente a Q7, pero ese es el drenador. La fuente de Q7 es masa. Por lo tanto, Q7 está para eliminar la polarización o conducción de Q9. ¿Cómo determino esto? Es muy fácil, porque Q7 si conduce aplica masa a puerta. Por lo tanto, el voltaje de polarización no entra por Q7. Seguimos hacia este punto. Vengo hacia acá y veo que aquí tengo un diodo, pero tengo el ánodo a puerta y el cátodo por el otro extremo. Y aquí dice THRM shutdown, thermal shutdown. Thermal shutdown es sencillamente una forma o una abreviatura de decir que esto es un apagado por temperatura. ¿Cómo apagan por temperatura? Bien, cuando hay un apagado por temperatura es porque aplican, por ejemplo, en este caso, no es difícil de determinar, que pueden aplicar una masa. Este diodo conduciría y estaría aplicando 0,2 voltios en este punto, si este punto tiene voltaje. Por ello es que por aquí tampoco es que van a alimentarlo, eso es para eliminar la conducción. Además estoy viendo que también para evitar que para ayudar a que este punto esté a un nivel alto, le aplican 3 voltios a través de R1035. Por lo tanto, este punto de aquí va a tener 3 voltios en este punto, pero aún no sé cuánto voy a aplicar. Por lo tanto, si no alimentan puerta por aquí, ni lo pueden alimentar porque este diodo estaría en inversa, si yo aplico 3 voltios por aquí, el diodo no puede conducir porque tengo menos, diodo en inversa, no conduce. Llego a la conclusión que por el único lugar que puedo aplicarle un voltaje positivo a esta puerta es a través de esta resistencia y sería este voltaje que está aquí. 5 AUX ON. Bien, entonces lo que tengo que hacer es buscar 5 AUX ON y verificar de qué forma lo están introduciendo en este punto, ya que este voltaje es el que hace que este Q9 conduzca y después que Q9 conduce, entonces conduce Q8, porque la conducción de Q9 aplica una masa en este punto y hace que se polarice este MOSFET teniendo 0, 3, conduce y le aplica 3 voltios al KBC. Recuerden que estamos analizando esta primera parte, la conducción de este MOSFET, cómo aparece. Bien, entonces ya hemos llegado a la conclusión de que el voltaje que hace que Q8 conduzca realmente es este de aquí. Por ello es que ahora tenemos que localizar
donde se crea este otro voltaje, 5V AUX ON. Lo ponemos en el buscador y le damos a buscar. Y nos lleva directamente a este circuito que está aquí. Este circuito que está aquí, primeramente, recuerden, es un circuito integrado. Lo primero que analizamos es la alimentación. Bien, este circuito que está aquí está alimentado por el pin 5. Y este circuito, al estar alimentado por el pin 5, ¿qué es lo que hace? Bien, este circuito lo que hace es verificar un rango de voltaje que está establecido por estas tres resistencias, donde da un positivo por la salida de 4, es decir, me conmuta a 5 voltios, me da 5 voltios por la salida, en función de este rango. Esto no es otra cosa que establecer un rango de trabajo para este equipo, y lo está estableciendo el U517. Seguramente habrá un rango de voltaje de entre 17 y 18 o 17 y 19 o un rango así, donde trabajará este equipo. Por fuera de ese rango, en el pin 4, aparece un 0 y elimina la conducción de Q8. Y se elimina la conducción de Q8, el KBC lo deja sin alimentación. Por lo tanto, el equipo se apaga si variamos en algún caso la alimentación, o si en cualquier caso el cargador que le hemos introducido no está dentro de este rango que está estipulando, low y high. Low, esto es la parte inferior del rango, y esta es la parte superior del rango. En función de este rango voy a tener un voltaje de salida positivo, y si tengo un voltaje positivo, este voltaje será de 5 voltios, será aplicado a través de R995 a la puerta de Q9. Q9 conducirá, quitará la conducción de Q571 y aplicará en este punto 0 voltios. 0 voltios aplicado en el pin 3, con 3 voltios en fuente, el MOSFET Q8 conduce y le da la alimentación al KBC. De esta forma es que conduce este MOSFET y le aplica alimentación al KBC. Como vemos, cualquier cosa, ya sea un problema de temperatura o un problema dentro de lo que es el rango de trabajo del equipo, interrumpe la alimentación del KBC, por lo tanto el equipo no encendería. Bien, entonces, llegados hasta aquí, tenemos la primera parte, cuando el MOSFET no estaba conduciendo, la hemos analizado. Vamos a ver entonces cuando no tenemos 3 voltios, es decir, hemos llegado hasta aquí y no tenemos 3 voltios. Ahora tenemos que buscar el circuito que genera los 3 voltios y analizarlo. Bien, otra que también podemos tener aquí es que tengamos 0 voltios, tengamos 3 voltios y no tengamos 3 voltios aquí. Esta sería muy fácil porque sería sencillamente que Q8 estaría dañado. La otra que también podemos tener es que tengamos 3 voltios, tengamos 0 y Q8 se nos esté calentando. ¿Qué problema tendríamos aquí? Sencillamente que los condensadores que estaban aquí conectados, o bien el KBC o bien esos condensadores, pueden estar en cortocircuito. Pero eso solamente ocurre si este transistor está calentándose. Por lo tanto, una de las pruebas que tenemos que hacer nada más empezar a trabajar con un problema de estos, siempre es verificar al elemento conmutador al extremo donde va a conmutar. En este extremo tiene que haber una resistencia alta. ¿Por qué? Porque el KBC tiene alta resistencia. Y los condensadores a masa también tienen alta resistencia. Por lo tanto, aquí tiene que haber alta resistencia, del orden de los kiloohmios altos.
Cuando hablo de kiloohmios altos, hablo de 5000, 6000, 7000 ohmios. Y de ahí hacia arriba. No puede haber ohmios. Como vemos aquí, la protección que le hacen a este circuito es con 200 ohmios. ¿Qué ocurriría si Q571 está en cortocircuito? Bueno, lo que ocurriría es muy sencillo. Al estar en cortocircuito, aquí habría una masa constante. Y al haber una masa constante, aplicaríamos 5 voltios a través de este punto porque el cargador que le he puesto es correcto, el rango es correcto, por lo tanto polariza a Q9, Q9 aplica masa a este punto, pero al estar en cortocircuito este otro transistor, sencillamente no puede liberar a este punto de aquí, de esta masa que tiene aplicada este porque está mal. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurriría? Que toda la corriente que intento pasar de aquí a través de este MOSFET hacia acá, se irá hacia esa masa. ¿Por qué? Porque hacia acá tendría kiloohmios altos y hacia acá tendría ohmios muy bajos hacia masa. Por lo tanto, la resistencia me estaría siendo de protección de línea. Aquí habría prácticamente como si dijéramos un divisor de voltaje con 200 ohmios a masa y miles de ohmios hacia el KBC. Por esa razón, toda la corriente se iría a través de la resistencia y el voltaje de aquí prácticamente sería muy bajo. El KBC no podría alimentarse. Por ello es que cuando estamos analizando este caso, hay que tener en cuenta muy claro si el problema que tenemos, repito, es de carga, es decir, un problema de carga, como es el caso de esta resistencia, porque este voltaje viene de una fuente y la resistencia a masa estaría siendo una carga de 200 ohmios a masa. Por lo tanto, toda la corriente que pueda entregar se iría hacia esa masa, a través, desde luego, de una resistencia más baja, por esa ley que hemos comentado de que la corriente siempre fluye por donde más fácil le es. Por esa razón, si Q571 estuviese en corto, sencillamente no podríamos alimentar al KBC porque esta resistencia lo estaría impidiendo. Solución, muy sencillo. Aquí podríamos eliminar esta resistencia 1040 y con solamente eliminarla ya el circuito trabajaría. Esa sería una posibilidad. Lo suyo siempre es completar el circuito con todos los elementos que lleva. Pero esto sería una solución rápida. En el supuesto caso que tuviésemos Q571, lo cual lo dudo muchísimo de que se pueda romper, ¿por qué razón? Porque este circuito trabaja únicamente, o este transistor pasaría mucha corriente por él únicamente si este transistor se cortocircuita. Por ejemplo, si este transistor se cortocircuita entre fuente y drenador, pasaría todo el voltaje por aquí y no le daría tiempo a Q9 a abrir a Q571. Y si sacamos ahora la corriente que va a fluir entre este voltaje que está aquí y esta masa, por aquí va a circular una corriente alta de S3VLA hacia masa. Como la resistencia es muy pequeña, puede circular una corriente muy alta. ¿Y qué ocurriría si esa corriente circula? Que seguramente dañaría a Q571. Pero entonces ahí la avería sería que tendríamos Q8 dañado y Q571 también. Bien, suponiendo que todo esto está bien, ya hemos analizado lo que nos puede provocar este circuito. La solución, repito, sería muy sencilla. Con retirar R1040 ya este problema no lo tendríamos. O sencillamente quitar Q571 también. Repito que lo suyo es colocar todos los elementos del circuito. Pero esto, en este caso, es una protección de esta línea de voltaje. Podemos quitarlo, por lo menos para hacer nuestras pruebas. Y cuando ya hemos resuelto y ya tenemos claro cuál es el problema, los sustituimos por los elementos correspondientes. Siempre los mismos que trae el esquema. Bien,
En el supuesto caso que todo este circuito está bien, llega el voltaje de 5 voltios porque lo que es el rango de voltaje del cargador está correcto y le está llegando la polaridad correcta a Q9. Sin embargo, al aplicar un 0 aquí, este MOSFET no tiene nada que hacer porque aquí falta este voltaje. Vamos a ver ahora, cuando falta este voltaje, cómo localizarlo en este esquema y en este caso. En el caso que la avería sea que no tengo este voltaje de aquí, tengo que remitirme a las páginas que me está indicando el voltaje. Esto me está diciendo, o estas páginas de aquí me indican, que este mismo voltaje me lo voy a encontrar en todas estas páginas. Aquí, para aquella persona que no tiene experiencia en la electrónica, se le presenta un problema. ¿Qué problema? Bueno, de todos esos voltajes, ¿cuál es el que yo estoy buscando? Bien, aquí aparece algo que es necesario comprender. La diferencia entre carga y fuente. En este caso, yo necesito buscar la fuente, es decir, el circuito que genera el voltaje y la corriente o los electrones para alimentar a todos estos circuitos, incluyendo al KBC. Por lo tanto, me voy a encontrar que tengo este voltaje en todas estas páginas. Sin embargo, voy a tener en una sola de ellas la fuente que genera este voltaje. Por ello, me corresponde analizar página por página y comprender cuándo se utiliza este voltaje para alimentar, como es este caso. En este caso estoy alimentando a este punto, lo estoy conmutando y convirtiendo en esto. Sin embargo, este punto no me indica que este MOSFET de este punto salen 3 voltios. No, es imposible. Ni mucho menos que esto me da 3 voltios, porque yo lo vengo siguiendo desde el KBC. Por lo tanto, el voltaje que estoy buscando es este. Y va a estar en una de estas páginas. Para ello, analicemos en el mismo orden. Comenzamos por la página 7. Bien, en la misma página 7, observen, tengo 3VLA que va a la página 12, que es de donde yo vine ahora mismo, 19, 32 y 33. Si sigo este voltaje y esta línea, me lleva al pin 8 y me lleva a que esto es un voltaje regulado 3. Y observando ya con la experiencia de la clase pasada, porque fue el circuito que analizamos, me encuentro que tengo el mismo circuito, el TPS 51125. El TPS 51125 de la clase pasada habíamos visto que cuando le llegaba por el pin 16 19 voltios, por los pines 8 tendría que salir 3 voltios, por los pines 17 tendría que salir 5 voltios y por el pin 3 tendría que salir 2 voltios. Sin ningún tipo de condición. Por lo tanto, la avería, si yo tengo 19 voltios aquí y en el pin 8 no tengo 3 voltios, la avería sería que el circuito está dañado. El circuito se ha dañado. Por lo tanto, hay que sustituirlo. Ojo, en la clase pasada comenté lo siguiente. En el supuesto caso de que tengo 19 voltios y en el pin 8 tengo 0, pero el circuito comienza a calentarse antes de sustituirlo, tengo que medir qué resistencia tengo entre masa y el mismo pin 8 o esta parte de este condensador. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, este mismo condensador, el C900, cae a cortocircuito, con una resistencia baja, toda la corriente que genere este regulador lineal interno se irá por esa baja resistencia hacia masa. Y como la resistencia es muy baja, demandará mucha corriente por la misma ley de Ohm. En la medida que bajamos la resistencia, la corriente aumenta. Por lo tanto, ese aumento de corriente
calentará el circuito y no estará dañado. Sencillamente podríamos tener un condensador dañado. Esto me lo he encontrado varias veces, es decir, que confunden, no se dan cuenta de que la avería es un condensador dañado y sencillamente cambian el circuito 1, 2 y 3 veces. He visto que han cambiado este circuito y la avería era muy sencillo, era un condensador dañado. Por lo tanto, repito, si se está calentando, lo primero que tengo que hacer es desconectar de la corriente, apagar mi fuente de alimentación, cambiar mi multímetro a ohmios y medir entre masa y el pin 8. ¿Qué estoy buscando? Bien, lo que estoy buscando es qué resistencia tengo entre masa y este pin. ¿Qué resistencia debo tener aquí? Bien, del orden de los kiloohmios altos. 2000, 3000, 4000, 5000 ohmios. Eso quiere decir que el circuito está bien. En el caso que vaya a medir esto de masa a este punto y voy a chequear qué resistencia tengo de masa al pin 8, lógicamente la escala, si es un multímetro de escala que voy a utilizar, es la escala más baja en ohmios, porque lo que estoy buscando es baja resistencia. Por ello es que pongo mi multímetro en la escala más baja en ohmios que tenga y mido entre masa y el pin 8. En el supuesto caso que se esté calentando el circuito y de este punto a el pin 8 o a este punto de aquí no me dé baja resistencia, es porque el circuito está dañado. También ha ocurrido y me ha ocurrido muchas veces que se caliente el circuito y que sea el mismo circuito que esté dañado. Entonces sustituimos el circuito. Pero en el supuesto caso que se caliente el circuito y entre masa y este pin tenga baja resistencia, tenemos una posibilidad de que el problema esté en la carga. Y cuando digo carga, me refiero a lo que va a consumir el voltaje y la corriente que se van a generar en este regulador lineal. Es decir, por el pin 8 tienen que salir 3 voltios o 3,3 voltios con 100 y algo de miliamperios. Y esos 3 voltios con 100 y algo de miliamperios van a alimentar a varios circuitos, incluyendo al KBC. Y van a ser filtrados por varios condensadores, incluyendo C900. Cualquiera de esos condensadores y cualquiera de esos circuitos que se alimenten con este voltaje pueden causar, si caen a cortocircuito, que este circuito se caliente y no saque esos 3 voltios, o que sencillamente lo saque, pero al demandar tanta corriente se caigan completamente por la misma ley de Ohm. Por lo tanto, repito, tienen que revisar todas las alternativas cuando falta un voltaje. Bien, con esto pasamos a la clase siguiente.